Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Toque de Ingenio, el podcast donde exploramos lo último en innovación, ingeniería, industria y emprendimiento. Soy Edgar Guerrero y hoy vamos a hablar sobre robótica. Por si alguien no lo sabe, KUKA es un fabricante alemán de robots con una trayectoria más que consolidada en el entorno industrial y que continuamente nos demuestra cómo están a la vanguardia de la innovación tecnológica, desarrollando nuevas aplicaciones con robots que están transformando la industria tal y como la conocemos. Así que en este capítulo tendremos la oportunidad de conocer de primera mano cómo la tecnología de la robótica está revolucionando sectores cada vez más diversos y cómo KUKA colabora con otras empresas de nuestro tejido productivo para ayudarlas a ser cada vez más eficientes, productivas y competitivas. Así que tenemos con vosotros a Sandra Corchado, que nos va a enseñar durante el día de hoy las instalaciones de KUKA y nos va a introducir un poco en la tecnología de la robótica aplicada a nuestra industria. Sandra, muchas gracias por pasar el día con nosotros. Y gracias a vosotros por venir aquí. Bienvenida a Toque de Ingenio y bueno, vamos a ver qué podemos aprender hoy. Pues vamos a ello. Venga, vamos. Vale, Sandra, pues vamos a empezar por el principio. ¿De dónde viene KUKA? ¿En qué año se crea? ¿O por qué hacen robots? ¿Nos explicas un poco la historia? Sí. Pues mira, para esto nos va a ir súper bien el timeline que tenemos aquí en el pasillo principal. Todo empezó en 1898, hace ya unos cuantos años. 4 días. Sí, y todo empezó pues, en un pueblo de Alemania, en Augsburg. Vale. Y sus fundadores pues, eran dos personas, que él era Napik, de aquí viene el nombre de KUKA. Sus inicios fue una empresa pequeñita, familiar, y a partir de aquí, sorprendentemente, pues no todo empezó con la robótica. Ya me imagino que en el siglo XIX no, robótica poca, ¿no? No. Así que KUKA empezó haciendo camiones de servicios municipales. Okay. Y bueno, y a partir de aquí fue cambiando a lo largo de sus años, ya que como ves aquí, en el 49, 29 años después, pues empezó a hacer máquinas de escribir, algo totalmente también distinto a lo que hacían antes y a la robótica, ¿no?, que vino después. Bueno, al final es adaptarse a los tiempos, ¿no? Supongo que a principios de siglo pues haría falta camiones de la basura, que es lo que parece que es esa imagen, ¿no? Sí. En la década de los 40, pues máquinas de escribir, y a medida que han ido pasando los años, pues adaptándose a la industria, hasta que se empiezan a construir robots. En el 71 empiezan a hacer robots. Sí, llegó el primer robot de KUKA. Y bueno, vale. Y en el 73 fue el primer hito más importante de la robótica, ya que se desarrolló pues, el primer robot con 6 ejes, con motores eléctricos, que es el Famulus, se llama. Famulus. Y bueno, sí, aquí fue un gran hito. Ese fue el pionero, ¿no? Exacto, fue el primero, y también en 1973 para nosotros es un año importante porque es cuando se fundó KUKA Iberia, que es donde estamos ahora. KUKA en España, ok. Así que, pues 50 años desde 50 años hicisteis el año pasado, ¿no? Sí, el año pasado celebramos los 50 años, así que es una larga historia. Y bueno, y a partir de aquí pues ya vemos un montón de hitos que hemos tenido. En 1996 abrimos nuestra delegación en Portugal, que es un mercado que gestionamos también desde aquí. Es lo que llamamos KUKA Iberia. Sí. Y luego, bueno, pues diferentes hitos, como por ejemplo robótica en la medicina, que es algo que cada vez pues vamos a empezar a ver más. Llegó en el 2001, pero hay un largo recorrido ahí. Y bueno, luego pues otros grandes hitos a nivel de portfolio. Pues por ejemplo aquí tenemos nuestro modelo Titán, que es la bestia de la familia, que con capacidad de carga de 1000 kilos. 1000 kilos. Sí, es un robot inmenso y pues nos encontramos mucho pues moviendo carrocerías de coches, en la industria del metal, bueno, pues todo lo que te puedas imaginar de cargas exageradas, pues aquí es donde encontramos el Titán. Sí. Y bueno, luego grandes hitos de ventas como el 2009, donde pues para la fabricación del Audi Q3 ganamos un proyecto de 600 robots aquí en KUKA España. ¡Ostras! Un hito muy importante para nosotros a nivel comercial. De hecho, yo creo, si no estoy equivocado, que de ese proyecto nos habló
Alex de la Asociación Española de Robótica en un podcast que tuvimos hace unas semanas y justo hablábamos de un año en concreto y nos decía, aquí se vendieron 600 robots para un proyecto específico de la automoción. Pues ahí está Kuka en este momento, sí. Y en el 13 es cuando empiezan estos son los cobots ya, ¿no? Sí, aquí es un mercado de la robótica totalmente revolucionario porque estábamos acostumbrados siempre a ver robots vallados en celdas, sin nada de interactuación con el humano y nada, y aquí Kuka pues también de un salto a nivel tecnológico con el IWA, que es nuestro primer modelo sensitivo colaborativo, que permite trabajar en contacto con los humanos. Y bueno, luego seguimos creciendo, ¿eh? En el 2017 también nos expandimos en el sector latinoamericano, que también lo gestionamos desde aquí, desde Kuka Iberia. Sí, y bueno, y luego un spoiler de lo que veremos a continuación, que es el Tech Center de Kuka Iberia, pues es nuestro centro de pruebas, de exposición, donde tenemos pues todas nuestras novedades ahí expuestas, un sitio muy chulo para nosotros. Y bueno, y hasta aquí el 2023, que aquí nos falta un hito también muy importante en Kuka Iberia, que es que ganamos el año pasado un proyecto de 1000 robots. 1000 robots, un gran hito también para el mercado de aquí y bueno, seguiremos creciendo. 125 años de Kuka y 50 años aquí en Kuka Iberia. Y bueno, nuestro lema un poco es el Keep on Moving. Keep on Moving. Seguir para adelante. Vale, Sandra, pues, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos? Bueno, pues aquí estamos en un sitio súper importante para nosotros y también para nuestros clientes, que es nuestra aula de formación práctica. Aquí veis pues, un modelo muy top para Kuka, que es el Cybertech, que es un modelo industrial. Cybertech. Cybertech, sí. Y de hecho, bueno, aquí si os metéis dentro del aula de formación, pues vemos que también desde Kuka podemos suministrar mesas posicionadoras, no solo robots, que esto lo encontramos mucho, pues, por ejemplo, en aplicaciones de soldadura, donde la pieza pues, tiene difícil acceso y no solo es necesario los 6 ejes del robot, sino que necesitas más ejes. Ejes adicionales para acabar de entrar en todos los recovecos que tenga la pieza, ¿no? Y bueno, y aquí es donde pues, nuestros clientes deben pasar sí o sí una semana, es muy importante para nosotros. Una semana de formación para la introducción con el robot. Exacto, es muy importante que estén formados, que sepan utilizarlo. Al final Kuka no es solo hardware, tiene mucha tecnología y es muy importante conocer bien las opciones que nos da. Y bueno, y aquí pues un poquito veis lo que se puede llegar a hacer, ¿no? Aquí pues enseñamos a programar trayectorias, pick and place, aplicaciones típicas de la robótica. Vale. Y bueno, y un poquito es porque, Sandra, valor para de todos es conocido que la parte de los robots está muy implantada en todo el sector de la automoción, ¿no? Al final es el que tira de todo este carro. Pero tenemos otros sectores en los que también se esté aplicando y clientes que vengan aquí a probar vuestros robots para luego implantarlos en otras aplicaciones diferentes. Sí, sí que es cierto que Kuka es muy conocida en el sector de la automoción, pero para nosotros es muy importante también el sector de la industria general, donde, por ejemplo, encontramos consumer goods, que es todo lo que podemos, por ejemplo, comprar en un supermercado. Vale. Todas las aplicaciones que se han empaquetado, paletizado, aplicaciones que son muy rutinarias, que se repiten durante muchos ciclos y que no aportan valor, son pesadas para los operarios. Todo eso es súper importante para nosotros en el mercado de la robótica. Todo lo que sea electrónica no es un mercado tan presente aquí en España, pero tiene mucho potencial en otros países como, por ejemplo, China. Vale. Todo el sector de la electrónica a la hora de montar componentes en placas. Y bueno, todo lo que te puedas imaginar de procesos repetitivos, en todos aquellos procesos puede ir un robot. Ya sea, pues, por ejemplo, inspección, donde el ojo humano pues, no acaba de ver concretamente algunos detalles muy importantes, ahí también podemos encontrar robots, infinidad de aplicaciones al final. Muy bien. Vale, Sandra, ¿qué tenemos aquí? ¿Las oficinas? Sí, bueno, aquí tenemos un espacio muy chulo, que es las oficinas del departamento de Sales Support. Vale. Al final nosotros vendemos un producto en el que es súper importante dar valor añadido.
¿Y eso qué hacemos precisamente con este departamento? Es un departamento de unos 10 ingenieros de aplicación que están dando soporte técnico a nuestros clientes, pues por ejemplo las puestas en marcha, con tecnologías muy concretas. Al final nuestro producto pues en según qué ocasiones pues es complejo, y para eso, pues para que no sea vender el producto y dejar al cliente pues un poco solo ante el peligro, pues para eso está este departamento, que sirva como acompañamiento, que lo diferenciamos mucho de lo que es el típico servicio técnico de mantenimientos, averías, sino que es más un departamento pues de asesoramiento técnico. Y aquí pues normalmente hay mucha rotación porque nuestros ingenieros pues están muy cerca de los clientes normalmente, y bueno, y es un poquito un departamento de mucho valor para nosotros. O sea, entiendo que un cliente viene con la necesidad de decir, mira, yo quiero, pues como te decía yo, ¿no? Nosotros hemos venido aquí y supongo que somos una pyme, que tenemos que automatizar un proceso industrial, que no somos Volkswagen, que lo tiene todo súper por la mano, ¿no? Y tenemos un pequeño proceso industrial, queremos automatizarlo y decimos, pues mira, nos hemos planteado instalar uno de vuestros robots, desde aquí nos echarían una mano para hacer parte de la implementación del robot y el acompañamiento, porque partimos de la base de que no es nuestro expertise, ¿no? Exacto, un poco la primera fase sería lo que hemos visto al inicio, la formación, sería como la primera fase que deberíais hacer, y una vez se ha hecho la formación, pues es un poco, siempre te quedan dudas en la puesta en marcha, ¿no? O, pues, por ejemplo, alguna tecnología pues, de visión, o si tienes que seguir a un conveyor, cosas que ya tienen un puntito más de complejidad, pues estarían para acompañarte. Pues la primera vez que integras un robot, obviamente necesitas mucho acompañamiento, ¿no? Claro. Pues es un poco el valor de este departamento, que pues todas las pymes, gente que compra un robot por primera vez, que no tenga miedo, porque al final hay un gran equipo detrás de ayuda, ¿no? Y eso te iba a decir, ¿es un infierno para alguien que no esté formado específicamente en robótica ser capaz de programar un robot? Pues, imaginemos el típico, no sé, responsable de mantenimiento, que él se encarga del mantenimiento, aparece el director industrial, el gerente, quien sea, y dice, oye, esto hay que automatizarlo. ¿Y a quién le cae el marrón? Al de mantenimiento. Sí. Esa persona, con una formación que vosotros le podéis dar, con la semana que me explicabas antes, con este apoyo, ¿tú crees que se puede desenvolver sin sufrir demasiado? Pues cada vez se busca más que la automatización esté al alcance de todos. Es un poco nuestro lema de cara allá y del futuro de los próximos años. Y para eso, además de acompañamiento de la formación, también hay muchos softwares a medida que ayudan. Pues por ejemplo, partimos de la base de los softwares de simulación, que ahora veremos, que con un entorno 3D ya nos ayudan a programar puntos de forma intuitiva, que todo esto ya lo podemos aprovechar, ¿no? Y luego cada vez más, pues por ejemplo, para paletizar, pues hay softwares que todos son dibujos de tus cajas, hacer mosaicos en un 3D y que prácticamente no tienes que picar líneas de código, no tienes que saber de programación. O sea, cada vez existen más tecnologías en el mercado que te ayudan a pues, que la programación cada vez sea menos una barrera, ¿no? Que digamos, ostras, qué difícil programar un robot. Se busca que cada vez vayamos a que sea más fácil, ¿no? Y imagino que con los cobots ya es un salto sencillo, ¿no? totalmente distinto, porque ya pasamos a un sistema operativo que no tiene nada que ver a la robótica convencional. La programación es muy, muy sencilla, es todo por bloques, y prácticamente es súper intuitiva, no necesitas de hecho ni formación, o sea, con videotutoriales. Con vídeos de YouTube lo tiras para podrías ser capaz de programar un robot. Bueno, de hecho ahora moverás tú un poco uno a ver qué tal se te da. Mal, seguro que mal. Pero es eso, se pretende que cada vez vayamos más hacia esa tipología de programación. Lo que pasa es que es el inicio, se ha empezado con los cobots. Claro. En nuestro caso es un sistema operativo que se llama Cuco, es totalmente distinto. Vale. Pero se prevé que toda la gama de robots acabe pues, un poco en ese modo de programación. Lo que pasa es que bueno, es el inicio ahora, ha empezado con los cobots, queda mucho desarrollo por delante, pero bueno, que el futuro de la robótica y la automatización va a que cada vez sea más sencillo. Prácticamente no code, ¿no? Como se está implantando en la informática, ¿no? Todo muy de bloques, exacto. Vale, oye, genial. Pues si tenemos la oportunidad de ver el software ese que me decías de visualización, pues le echamos un ojo. Vamos a ello. Venga, vamos a ello. Julia, ¿nos explicas un poco qué es este software?
Sí, este software se llama KUKA-SIM y es el programa que utilizamos para comprobar la viabilidad del robot. Cuando un cliente quiere comprar un robot, antes de hacerlo, nosotros comprobamos aquí que llega a todos los puntos que ellos quieren comprobar y que se adapta a su tiempo de ciclo. Entonces, aquí en la parte de Home nosotros encontramos como los diferentes robots. Y tenemos todo el catálogo. Al final, lo que queremos es que el cliente pueda añadir sus componentes que vengan de otras librerías 3D, pero toda la parte robótica está integrada ya en el software para que así se pueda simular exactamente pues, los robots con los datos de máquina correspondientes. Y después también tenemos librería que ayuda pues, con elementos que son típicos de encontrarse en cualquier layout de robótica, pues, por ejemplo, cintas, vallados, palets... Claro. Para que el cliente no tenga que diseñar e importar todo, sino que las aplicaciones más típicas pues podemos montarlas incluso con las librerías que hay en el KUKA-SIM ya directamente. O sea, que el cliente puede traer su diseño 3D de SolidWorks, de CATI, de lo que sea, y lo integra aquí. En el caso que lo tenga hecho, sí, pero si está en una fase muy preliminar... Si son soluciones previas, pues... Exacto. Para hacerte una idea muy preliminar de lo que es, qué modelo robot, pues también podemos ayudar mucho con la librería que ya hay estándar. Vale, ¿y cómo se visualizaría el robot en movimiento? O sea, ¿cómo simulas tú que llega a todas las partes? ¿Tenemos el típico botón play que se mueve? Sí, exacto. Vale. Aquí tenemos todo lo que es el programa de robot. Exacto. Que esto pues lo tenemos que hacer nosotros. Claro, también formamos a los clientes también que quieran ser autónomos con el software, también pueden utilizarlo. Y aquí pues un poco veríamos un programa de paletizado, ¿no? Muy bien, está muy bien resuelto. O sea, realmente está cogiendo las baldas, ¿no? Y las está sacando. Sí. La pinza se mueve. Sí, aquí se le puede dar cinemática a las pinzas para que se vea cómo se abre y se cierra la garra y así también se adapta mejor al tiempo de ciclo y es más preciso. Podemos hacerlo al final todo lo complejo que se quiera. Puedes hacer o bien una simulación solo de alcances, puedes simular lo que es el ciclo completo y esto lo que te aporta sobre todo es asegurarte que el robot que vas a comprar funciona. Claro. Y luego a nivel de cadencias también. En la industria los tiempos de ciclo son vitales. Entonces con esto te aseguras que realmente vas a cumplir con el ciclo de productividad que tengas en tu empresa. Nosotros grabamos la simulación con este botón y luego lo veremos en otro visualizador donde se ve con más calidad y puedes ver las diferentes vistas. Muy bien, y este software está disponible para los clientes que, entiendo, pues compran uno de vuestros robots y luego pueden utilizar este software. Exacto, tenemos como un poco las dos vías, ¿no? Tenemos el departamento donde está Julia, que ayuda. Que lo desarrolláis, ¿no? Exacto, y ella ayuda a los clientes pues que no tengan capacidad para hacerse ellos las simulaciones. Luego tenemos también clientes que quieren ser autónomos y pues compran el software, se forman y pues pueden hacer lo mismo pero en sus instalaciones. Y una última cosilla tenemos una última. Que es súper importante, que es que todo lo que hagas aquí lo puedes utilizar también en el robot real. O sea, todo el tiempo que hayas dedicado es reaprovechable, ¿no? El programa que has programado aquí lo puedes exportar y entonces... Se exporta directamente y luego lo pones en la unidad de control directamente del robot. Sí, y entonces es mucho más fácil de programar. No es que hayas perdido el tiempo aquí programando, sino que lo puedes utilizar. No hay que hacerlo 2 veces, ¿no? Sí. Exacto. Sí que es cierto que siempre hay que hacer algunos pequeños retoques porque de lo virtual a lo real siempre hay pequeñas variaciones, pero te ahorras muchísimo tiempo de puesta en marcha, de llevar al robot, programar punto por punto, sino que aquí ya tienes todo un trabajo que sentados delante del ordenador pues es mucho más sencillo que luego la puesta en marcha. Sobre todo por el aire acondicionado, es mucho más cómodo, sí, mejor que en una fábrica. Sí. Oye, pues estupendo. Pues venga, pues muchísimas gracias. Gracias, Julia. Bueno, y ahora vamos al Tech Center, que es donde tenemos pues todas las novedades de los robots. Y bueno, y antes de entrar, que no se me olvide, súper importante en KUKA las personas. O sea, no sé si os habéis fijado, pero tenemos toda la oficina llena de cartelitos. Llena de carteles de los valores de la empresa. Y bueno, las personas aquí son muy importantes. Por eso... En una fábrica de robots las personas son súper importantes, ¿no? Sí. Pero para venderlos y dar soporte son esenciales, seguro.
Y nada, pues aquí tenemos algunos de los valores que ver mucho lo que haces, o sea, en una empresa tecnológica. Bueno, claro, la vocación es imprescindible. Es imprescindible, ¿no? Y tienes que estar siempre muy motivado, pensar en grande. También el equipo es súper importante, o sea, todos tenemos que ir a una, tanto técnico como marketing, comercial, todos vamos en una misma dirección, así que es súper importante para nosotros también hacer equipo. Y nada, es un poco muy resumido, los tenemos aquí y los vamos viendo en el día a día, ¿no? Que a nadie se le olvide lo importante que es. Venga, perfecto. Cada uno de ellos. Pues vamos a ver el Tech Center. Vamos a ello. Vamos. Vale, el Tech Center. Bien, muy chulo. Sí, bueno, muy chulo. Aquí tenemos un poco nuestro centro de aplicaciones, donde pues traemos aquí todas nuestras últimas novedades, tanto para testearlas nosotros mismos, o sea, aquí es un centro de pruebas también para nuestro departamento de Sales Support, como también pues para enseñarlo a clientes. Lo tenemos súper abierto a que los clientes nos traigan sus retos y poder probarlos. ¿Podemos traer retos? Me ha gustado eso, ¿eh? Tráeme tu reto. Sí. Lo podéis publicar en la web. Tráeme tu reto. Y un poco, pues eso, hacer pruebas de viabilidad, pues para todo aquello que con el simulador, pues por ejemplo, no podamos llegar, o alguien que quiera ver in situ, pues el robot trabajando, pues aquí tenemos un poco las últimas novedades expuestas. Es un entorno súper cambiante, eso sí. Igual ahora encuentras una celda y la semana que viene pues está en una feria, en una sesión, porque también hacemos sesiones. Bueno, un poco nos adaptamos a las necesidades que el mercado nos pida. Muy bien. Oye, pues empezamos por... Sí, empezamos por aquí, son los deltas. Por el robot araña, ¿no? Sí, es el robot araña. El típico de todas las ferias que siempre lo ves ahí a velocidad extrema, ¿no? Exacto. Su característica principal es que siempre trabaja a full, máxima velocidad. Y aquí pues es muy chulo porque tenemos nuestras dos variantes de deltas, como puedes ver, hay dos modelos distintos. Este es el Delta Inox, que le llamamos. Que es el alimentario, farma y... Es 100% inox. Tiene IP69K en la muñeca, que ¿eso qué quiere decir? Pues que puede estar en contacto directo con los alimentos. Aquí pues te puedes imaginar cualquier aplicación de picking, por ejemplo de bombones, que en una cinta pues te entran todos los bombones y en la otra cinta pues tienes el típico blister que encuentras ya en el supermercado, ¿no? Por ejemplo. O te puedes encontrar galletas, hamburguesas, lo que sea, que puedas manipular, sobre todo muy enfocado al sector alimentario. ¿Ah, sí? Sí, sobre todo el Linux. Bueno, Linux está claro, ¿no? Exacto. Vale. Y luego por el otro lado tenemos la variante Delta Speed, que le llamamos. Ya te puedes hacer un spoiler, ¿no? De lo que quiere decir. Y un poco es eso, ¿no? La mecánica es muy similar. Lo único que en vez de tener acero inoxidable, es fibra de carbono, ¿vale? Lo que son las patas del Delta. Y esto que nos permite, pues, que es un Delta muchísimo más rápido que el modelo inox, ¿vale? Las funcionalidades son las mismas, lo que pues ya no está tan focalizado en el sector alimentario, pues sino cualquier picking de piezas en el que se requiera mucha velocidad y sobre todo poquita carga. Son robots pensados para piezas pequeñas. Gramos, ¿no? Exacto. Puede encajar perfectamente un Delta, ¿vale? Y un poco siempre en KUKA lo acompañamos todo de tecnología. No solo presentamos aquí las mecánicas, sino que presentamos un software que es Pick Control, que le llamamos, que combina dos tecnologías. Por una parte tenemos la visión, que nos ayuda a identificar las piezas. Sí. Y después combina también con el seguimiento de conveyor. ¿Por qué? Pues porque aquí las piezas están en movimiento. Entonces hace esa combinación e incluso puede ayudar a repartir cargas entre los dos robots. O sea, el ciclo sería, entra una pieza, la cámara la detecta, se va moviendo por la cinta. Bueno, la ubica. Exacto. Y luego entiendo que vuestro software permite la transposición del movimiento de la cinta con la ubicación que tenía en su momento con la cámara, ¿no? Exacto. Para que luego el Delta vaya a cogerlo al sitio correcto. Hace también ese seguimiento de conveyor y luego también en el caso de que tengamos dos robots o más, que es para donde es específica esta tecnología, hace el reparto de esas cargas. Pues le dice, pues mira, el primer robot vas a coger el 60% y el segundo cogerá el 40% restante, o un 70-30, un 50-50. Y a partir de aquí puedes hacer esa gestión
de cómo repartir esas cargas. O sea, para nosotros es muy importante eso, que no solo el hardware, sino que depende de la aplicación, pues tenemos tecnologías que se adaptan mejor a cada caso. Bueno, y aquí estamos en otra de las novedades de KUKA, que son los SCARAs. Vale. Este robot pues también se caracteriza por tener 4 ejes. Está pensado para trabajar en plano, ¿vale? Como ves aquí. Y al final, pues lo que destacan también es la gran cadencia que llega a tener también. Sí, sí, ya lo veo ya. Tiene un footprint que le llamamos, o sea, lo que es la huella muy pequeñita. ¿La huella qué es? ¿Qué es la huella? Lo que es la base, lo que ocupa realmente. Lo que ocupa la base del robot. Exacto, vale. Si te fijas es súper pequeñita. Sí. Y lo bueno que tiene también es que todas las conexiones van dentro del paquete de energía, que es el tubo que ves aquí. Y tú haces directamente la conexión desde arriba a tu pinza y queda todo muy organizado dentro del layout. Vale, ¿y esto tiene algún tipo de aplicación Pues preferida? Está pensado sobre todo pues, para picking en plano, como ves aquí podría ser la industria de la cosmética, por ejemplo. Ah, ok. Pero sobre todo los encontramos mucho en electrónica también. En electrónica. Sí. Robot SCARA, ¿no? Sí. Vale, Sandra, pues hemos llegado a la revolución de los últimos 10 años, ¿no? Sí. Aquí tenemos un cobot, que es como se conoce a los robots colaborativos. Venga, pues explícanos qué hacemos con esto. Bueno, pues un poquito lo más destacable del cobot es su programación, como decíamos antes, es un poco revolucionario todo esto. Y bueno, lo fácil que tiene es que tú directamente desde los botones que tienes en la muñeca del robot puedes manipularlo y fácilmente pues llevarlos a la posición de programación que tú quieras. Y así asignarías cada uno de los puntos. Exacto. Vale, Sandra, entonces en teoría esto sería tan sencillo como yo apretar estos dos botones y decirle al robot que quiero coger una pieza que tengo aquí. Ahí se guardaría el punto. Exacto, ahora entraríamos aquí y generaríamos la posición. Y ahora cojo esta pieza y le digo, pues no sé, que se vaya aquí. Y ahí lo dejaríamos. Y grabaremos el otro punto. Exacto. Y este ciclo luego lo activamos. Y la gracia que tiene, bueno, y entiendo todos los cobots, es que puede actuar en paralelo, o sea, en presencia de un ser humano, ¿no? Exacto. Sin riesgo de que haya ningún tipo de percance. Como ves aquí, a diferencia de los otros, aquí no hay vallas. Aquí no hay valla. No hay nada. ¿Por qué? Porque este robot tiene un sensor de esfuerzo y par en cada uno de los ejes. Esfuerzo y par en cada uno de los ejes. Exacto. Vale. O sea, que esto tanto lo podemos utilizar a nivel de proceso, porque hay procesos en que se necesita igual esa sensibilidad. Presión, fuerza, lo que sea. Exacto. Y también lo utilizamos pues, para detectar contacto, ¿vale? ¿Esto qué limitación tiene el cobot? La velocidad, obviamente, detecta al contacto. Entonces es muy importante que las velocidades sean colaborativas también, ¿no? Porque al final, si va a una velocidad pues como la de cualquier robot industrial... Sí, aunque se pare en exacto, seco, el no... golpe ya lo ha recibido, claro, ¿no? Entonces claro. Es un poco la filosofía. Y luego también toda la aplicación tiene que ser colaborativa, ¿no? Pues un poco ahí es donde entran las ingenierías en el desarrollo pues, de las pinzas, tienen que ser sin contornos punzantes, okay. La pieza también es importante, ¿no? Si la aplicación 100% no puede ser colaborativa, ¿no? Pues aquí es donde nos podríamos encontrar pues, un cobot que se puede utilizar en alguna aplicación, pero vallado, ¿no? Y entonces aprovechamos de él la facilidad de la programación, podemos aprovechar de él los sensores de esfuerzo y par, pero no la colaboración. Tenemos esas dos vertientes, o sea, ¿no? para poder considerar que es colaborativo, no solo el robot debe tener la homologación que toca, sino tanto la pieza como las pinzas como debe cumplir una cierta, bueno, no sé, normativa de seguridad que dice qué es lo que puede y qué es lo que no puede llevar. Exacto. Aquí el robot es 100% colaborativo, pero todo depende de lo que instales. Un cuchillo, ¿no? Exacto, pues ya la aplicación una katana, deja de ser muy colaborativo, ¿no? Entonces ahí está
donde entra, pues según la aplicación, podemos utilizarlo de una manera u otra. La cosa importante, donde está la clave, también es en el sistema operativo, lo que comentábamos antes. Es totalmente distinto, todo se programa desde la SmartPad, a través de bloques, es muy, muy intuitivo. Bueno, al menos captar puntos... Te ha parecido fácil, sí, ¿no? No tiene mucha complejidad. Exacto, bueno, ya es un paso, ya es un paso. Claro, vale, y tú sabes decirme dónde se está integrando esto a día de hoy, algún proyecto, algún ejemplo. Sí, ahora mismo normalmente se instalan aplicaciones que sean sencillas, por ejemplo, un pick and place. Los encontramos también en temas de inspección, en el que solo necesitas una cámara, o también se encuentran en aplicaciones en las que no tienen mucha cadencia de máquinas, sino que son un poco autoportantes y necesitas facilidad de programación, pues, para reprogramar puntos y ponerlo a funcionar, ¿no? Pues sobre todo es eso, manipulaciones muy sencillas e inspección también, que al final es nada, el robot lleva una cámara, programas los 4 puntos para que vea toda la pieza y a funcionar, ¿no? Y te cambian de pieza, vuelves a programar los puntos y a seguir funcionando, ¿no? Un poco la idea del cobot es eso. El otro día estuvimos debatiendo, nosotros en la empresa tenemos un taller de mecanizado bastante automatizado y los centros de mecanizado, los de 5 ejes, tienen directamente robots de carga de pallets y descarga que hace que trabajen, bueno, pues las 24 horas, 7 días a la semana. Pero en los tornos no siempre funciona así. En los tornos sí puedes tener el alimentador de barras, pues sí que va alimentando, pero hay veces que las piezas son muy grandes y tienes que cargarlas, un operario que las carga. Y estábamos planteando instalar un robot de estos para ver si podíamos ver cómo hacer esa carga y descarga de los robots de forma constante. Entonces, utilizar esto como si fuera una plantilla de piezas en bruto, dijéramos, vale. Y luego pues otra superficie en la que fuéramos sacando las piezas y utilizarlo para cargar. Pues es una aplicación tipo perfectamente para un cobot, porque al final es eso, es un punto de recogida de pieza o un punto de hardware, claro. Es una aplicación sencilla. ¿Tú sabes decirme lo máximo que puede levantar? 15 kilos. En el portfolio de KUKA son 15 kilos, sí. Porque al final, cuanto más pesada sea la carga, pues también, ¿no? Es un poco que si cae o lo que sea, también puede dañar al operario. Deja de ser colaborativo, ¿no? Es como entonces cuchillo. Un poco está el delimitado también. De momento hemos empezado con este portfolio y es eso, va desde los 3 kilos hasta los 15 kilos. Bueno, 15 kilos ya es una carga. Ya sí, empieza está a ser bien, está bien. Decente. Vale, estupendo, muy bien, pues ya sabemos lo que es un cobot. Vale, Sandra, ahora sí que esta es la última de las novedades de KUKA. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta plataforma que tenemos aquí delante? Bueno, pues esto es un AMR que le llamamos. Vale. Autonomous Mobile Platform. Vale. Y bueno, ¿qué quiere decir esto, no? Pues al final es una plataforma que tiene 2 escáneres LiDAR. Ok. Y con esto, ¿qué hacemos, no? Pues en la puesta en marcha lo que tenemos es como un mando, como si fuera el de la Play. Sí. Y conectado a la plataforma, pues lo hacemos una navegación por toda la planta y él aprende un poco dónde está, ¿no? Y luego a partir de aquí, pues ya entra un poco la puesta en marcha, ¿no? Programarle cada uno de los puntos, que para eso tenemos un software que le llamamos Fleet Management, es un gestor de flotas, donde allí pues se puede programar todas las funcionalidades que quieres que haga la plataforma y en el caso de que hayan más de una, que es habitual también, haría un poco la gestión de pues dónde va cada una, prioridades, etcétera, etcétera. Y entiendo que esto ya no hace falta, o sea, las típicas, los primeros plataformas móviles de estas que salieron, tenías que pintar una línea blanca en el suelo y al final tenía que ir por ese caminito sí o sí. Exacto. Entiendo que esto ya no. Ya tú le marcas el punto de destino, el origen y él identifica el camino, el patrón. Y entiendo que los seres humanos pasan por el medio y las carretillas y todo, ¿no? Sí, correcto. O sea, antiguamente lo que habían eran filoguiados, que le llamaban, entonces se necesitaba un poco adaptar hardware y pues era poco flexible, ¿no? Porque si había que cambiar cualquier cosa, pues había que cambiar todo el recorrido. Esto es navegación puramente SLAM, que le llaman, que es con los sensores de SIG, se va autoposicionando y ve en el mapa lo que hay. Si con los escáneres no es suficiente,
tenemos también las cámaras 3D. ¿Y esto por qué es? ¿No? Porque al final en el escáner tira una línea paralela al suelo a unos 150, ¿no? Pero esto está pensado para llevar una carga encima. Entonces, si tú tienes alguna máquina con algún voladizo o lo que sea, la plataforma tiene que ser capaz de identificar, ¿no?, lo que hay por encima de ese LiDAR. O sea, estaríamos ¿no? hablando de aquí hubiera algo, ¿no? El LiDAR no lo vería. Exacto. Pero la plataforma al pasar por delante no se lo puede tragar, está claro. Exacto. Entonces ahí es lo donde vería con las entrarían cámaras 3D. Y esto también nos ayuda para el caso de detectar obstáculos, por ejemplo. El LiDAR sí que es cierto que si ve un obstáculo, pues hace parar a la plataforma, ¿no? Sí. Con las cámaras 3D es capaz de ubicarse lo que hay en el plano y si tiene espacio suficiente es capaz de rebasar ese obstáculo y entonces poder seguir con la producción. Vale, ¿y la aplicación estándar de esto cuál sería? Bueno, pues sobre todo los encontramos, pues por ejemplo, en finales de línea de paletizadores, por ejemplo, ¿no? Que nos encontramos los típicos robots paletizando cajas sin parar, ¿no? Pues un poco evitar las entradas de operario con carretillas. Aquí cerraríamos un poco el ciclo de la automatización, pues con una plataforma que entraría por debajo del palet. Tiene ya un elevador integrado de 60 milímetros, entonces elevarías ese palet, Ajá. te lo llevarías a la zona, por ejemplo, de almacén y a partir de aquí pues ya tienes un ciclo más continuo, ¿no? No dependes tanto de las paradas que te pueda involucrar pues un operario que tenga que venir y cargar y descargar, ¿no? Y si yo quiero a esto colocarle un payload, un dispositivo encima que haga lo que sea, ¿no? Pues o un transportador o unas bridas que amarren, no sé, un utillaje. ¿Eso que la ingeniería diseñaría para integrar aquí se puede conectar al dispositivo y actuarlo en remoto? Sí, de hecho nosotros entregamos el producto, pero luego la ingeniería puede montar lo que quiera, o sea, o elementos mecánicos o incluso está preparado para conectar un conveyor, tiene ya una entrada, tiene entradas, salidas o una conexión creo que de 48 voltios si no me equivoco, para poder conectar pues cualquier elemento encima que se pueda integrar directamente con la salida de tu línea. Y actuarlo también a través del software con el que vosotros gestionáis. Sí. Toda la flota, ¿no? Exacto. Para decirle ahora actúa, adelante, detrás, para sube, que quede baja. Todo interconectado, sí. Genial. Entiendo que si se queda sin batería, pues vuelve a la base. Exacto. Se recarga. Tiene sus estaciones de carga y en el fleet management, pues tú deberías definir cada ciertos ciclos ir a cargar. Tiene 8 horas de autonomía y 2 horas para carga completa, pero puedes ir haciendo cargas paulatinas en el tiempo para no tener una parada tan larga. O sea, le damos tiempo del café a la MR, ¿no? Exacto. La parada del café de la carga, claro. Oye, Sandra, pues muchísimas gracias, ¿eh? No sé si nos queda algo más por ver. Yo creo que hasta aquí tenemos las novedades, las últimas novedades. Oye, pues ha sido un placer el rato que nos has dedicado, todo lo que nos has enseñado. Ha sido muy interesante porque hay cosas, por ejemplo, yo de esto no desconocía bastante el funcionamiento y está muy bien. Muchísimas gracias, Sandra. Muchas gracias a Kuka por permitirnos pasar el día aquí con vosotros. Y a todos vosotros, pues espero que os haya interesado el vídeo de robótica en Kuka y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Gracias.